Buenos días, amigas y amigos. En esta ocasión vemos a Jesús decirle a la gente que Él es la luz del mundo y que su testimonio es verdadero. Pues así lo atestigan su Padre y las Sagradas Escrituras. Jesús asegura conocer a su Padre. Jesús estaba cerca de la alcancía del templo, donde quisieron apresarlo, pero aún no había llegado su hora. Empecemos la narración, pues. Señor, gracias por esta oportunidad de estar contigo en esta oración. Te suplico me liberes de lo que pueda oscurecer tu verdad. Radiante, estoy abierto de mente y corazón para abrazar tu voluntad. 12. Jesús les habló otra vez y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Como había absuelto a aquella mujer de su culpa, para que no dudasen de si podría perdonar pecados, quien aparecía como puro hombre, se dignó a demostrar más claramente el poder de su divinidad. Por eso dice: y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. En lo que debe observarse que no dice: yo soy la luz de los ángeles o del cielo, sino la luz del mundo, esto es, de los hombres que habitan en las tinieblas, según dicen aquellas palabras, para alumbrar a aquellos que están sentados en la sombra y en las tinieblas de la muerte. Lucas 1:79. De otro modo, como le atribuían por patria a Galilea y dudaban si sería alguno de los profetas, o que sería un profeta cualquiera, quiso demostrar que no era un profeta, sino el dominador de todo el universo. Por eso dice, y otra vez les habló diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo, no solo de Galilea, ni de Palestina, ni de Judea. Los maniqueos creyeron que ese sol visible a los ojos de la carne era nuestro Señor Jesucristo, pero la Iglesia Católica desaprueba tal error, porque no es el Señor un sol creado, sino quien creó al sol. Todas las cosas fueron creadas por Él y para nosotros, y se hizo esa luz que, estando debajo del sol, produjo el sol, pero está cubierta con la nube de la carne, no para que se oscurezca, sino para mitigar sus rayos. Hablando a través de la nube de la carne, la luz que no puede faltar, la luz de la sabiduría, dice a los hombres: yo soy la luz del mundo. Juan 1:3. Pueden aducirse en contra de Nestor estas palabras, porque no dijo que en mí está la luz del mundo, sino que yo soy la luz del mundo. Porque el que parecía solo hombre era hijo de Dios y la luz del mundo. Por tanto, el Hijo de Dios no habitaba, como afirma Nestorio, con mucha palabrería en un simple hombre, y hace que separes tus miradas de la carne y te lleva a la visión del Espíritu, cuando añade: el que me sigue no anda en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. No cree suficiente el decir tendrá la luz, sino que añade de la vida. Estas palabras del Señor están conformes con las del Salmo: con tu luz veremos la luz, porque en ti se encuentra la fuente de la vida. Salmo 35:10. En los usos de la vida corporal, una cosa es la luz y otra la fuente. La boca busca la fuente, pero los ojos la luz. Pero en cuanto a Dios, lo mismo es la luz que la fuente. Él mismo que te alumbra para que veas, es el que emana para que bebas. Las promesas que hace las expresa con un futuro, mas fijó el tiempo presente para lo que debemos hacer. Dice: el que me sigue tendrá. Ahora sigue por la fe, después poseerá en la realidad. Sigamos al sol visible y entonces le seguiremos hacia el occidente, que es hacia donde camina. ¿Y por qué si no Él te abandonará, aunque tú no quieras dejarle? El Señor está en todas partes. Si no te separas de Él, Él nunca se ocultará para ti. Deben temerse las tinieblas de las costumbres, no de los ojos. Sí, de los ojos, no de los exteriores, sino de los interiores, por los que no se distingue lo blanco de lo negro, sino lo justo de lo injusto. En sentido espiritual dijo: no anda en tinieblas, esto es,
no permanece en el error, por eso hablaba a Nicodemo y a los sirvientes, les enseña a vencer los engaños o a prevenir los fraudes que hay en el error, pero que no eclipsarán a la luz. El lector sabe que Jesús es la luz del mundo, 1:9, y que su llegada ha dividido a la humanidad entre los que se acercan a la luz y los que se ven arrastrados por sus malas obras, a preferir la oscuridad. 3 del 19 al 21. Sin embargo, el propósito de su venida fue dar vida. 3:16. El discurso no se centra en el simbolismo, sino en el testimonio. Que Jesús dio de sí mismo y en la autoridad de su juicio justo. La respuesta de Jesús fundamenta la veracidad de su testimonio en el hecho de proceder del Padre, hecho que escapa por completo a la percepción de sus interlocutores, versículos 14 al 19. En medio de estas afirmaciones familiares aparece el tema del juicio del mundo que se dispone a juzgar a Jesús. Esta imagen de la luz fue propuesta con motivo de la iluminación del templo. El mismo San Juan nos presenta esta altísima doctrina de cómo la luz, que es el Verbo, es para nosotros vida. Según el plan de Dios, el Espíritu Santo nos es dado mediante esta previa iluminación del Verbo. Le dijeron entonces los fariseos: tú te das testimonio a ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Como el Señor había dicho, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. Los judíos quisieron contradecir esto, por ello los sigue, y los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, etc. Hablaron como si solo fuese el Señor quien diese testimonio, cuando consta que mandó antes de tomar carne muchos testigos que predijeron todos sus misterios, aunque Jesús no invoca generalmente su propio testimonio, porque tiene el de su Padre. Todo profeta tiene un testimonio en su conciencia enviado de Dios. En 14, Jesús les respondió y dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pero el Señor destruyó cuanto ellos habían dicho. Por eso sí, Jesús les respondió y dijo: aunque yo dé de mí mismo, doy testimonio verdadero, y ese es mi testimonio. Esto lo dijo para deshacer aquella idea que tenían, creyendo que era un mero hombre, y dice a continuación la causa: porque sé de dónde vine y a dónde voy. Esto es, soy de Dios, soy hijo de Dios e hijo de Dios. No digo esto terminantemente, porque siempre mezcla lo humilde con lo grande. El mismo Dios es el mejor testigo de sí mismo, el más digno de fe, verdadero. Es el testimonio de la luz. Yo se manifiesta a sí misma y ya de a conocer los objetos. El profeta dijo: verdad, pero dónde la tomo si no la hubiese bebido en la fuente de la verdad? Luego, idóneo es Jesús cuando da testimonio de sí mismo, y diciendo: porque sé de dónde vine y a dónde voy, da a entender que se refería al Padre. El Hijo daba gloria al Padre, porque quien había sido enviado, cuanto pues debe glorificar el hombre aquel por quien ha sido criado. Mas cuando vino, no se separó del cielo, ni cuando volvió a él nos ha abandonado. ¿Qué os admiráis? Es Dios, no puede hacer lo que él
ese sol que nos alumbra, porque cuando va al occidente abandona el oriente, pero asimismo, así como el sol ilumina del mismo modo el rostro del que ve como el del ciego, aunque con su luz ve uno y no el otro, así la sabiduría de Dios, el verbo de Dios, en todas partes está presente, aún entre los infieles. Pero estos no la ven porque no tienen ojos en su alma. Mas para distinguir al Señor a sus fieles de sus enemigos, los dos judíos, como queriendo separar la luz de las tinieblas, añadió: pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Estos judíos veían al hombre, pero no veían a Dios. Por esto el Señor añadió: vosotros juzgáis según la carne, a saber, cuando decís tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. 15. Vosotros juzgáis carnalmente, yo no juzgo a nadie. Así como cuando se vive según la carne se vive mal, así cuando se juzga según la carne se juzga injustamente. Y como hubieran podido decir, si juzgamos injustamente, ¿por qué nos convences de ello? ¿Por qué no condenáis? ¿Por qué no condenas? Añadió, yo no juzgo a nadie. 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esto puede entenderse de dos maneras. Dice: yo no juzgo a nadie, de la misma manera como dice en otro lugar: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 3:17. No lo decía negando que habría de juzgar, sino dilatándolo. Y como había dicho, y vosotros juzgáis según la carne, y añadió: yo no juzgo a nadie, para que entiendas que Jesucristo no juzga según la carne, como él fue juzgado por los hombres, mas para que se sepa que Jesucristo es juez. Añade: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Mi juicio es justo. Jesús ha sido enviado a salvar, no a juzgar ni a condenar. Confrontar 3:17, 12:47. Pero también el Padre ha confiado el juicio al Hijo. 5:22, 9:39. A diferencia de los juicios humanos que son falsos. 7:27. El juicio del Hijo es verdadero. 5:30. 17. Está escrito también en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero, como diciendo: por esto he dicho, no juzgo, como no pretendiendo juzgar, porque si juzgase os condenaría con justicia. Pero ahora no es tiempo de juzgar, pero da idea del juicio futuro cuando añade: porque yo no soy solo, mas yo y el Padre que me envió, manifestando que no los condenará él solo, sino también el Padre. Esto lo dijo respondiendo a sus sospechas, porque no creían que el Hijo era digno de fe si el Padre no daba testimonio de ello. Mas si el Padre está contigo, ¿cómo te ha enviado? Señor, entonces tu misión es tu encarnación. Aquí estaba Jesucristo según la carne, pero no se había separado del Padre, porque el Padre y el Hijo se encontraban en todas las partes. Avergüénzate, Sabeliano, porque no dijo yo soy el Padre y yo mismo soy a la vez el Hijo, sino yo no soy solo. Porque está conmigo el Padre. Distingue por lo tanto las personas, distingue la inteligencia, conoce que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Pero no digas que el Padre es mayor y el Hijo es menor. Son una sola esencia, una sola coeternidad, una igualdad perfecta. Luego es verdadero mi juicio, dijo. Porque soy hijo de Dios, y para que se comprenda que el Padre está conmigo, no soy hijo de tal naturaleza que haya de dejar al Padre. He tomado la forma de siervo, pero no me he perdido la de Dios. Había hablado del juicio, ahora va a hablar del testimonio, por esto sigue: y en vuestra ley está escrito, etc. 18. Ahora bien, para dar testimonio de mí estoy yo mismo y el Padre que me envió.
Se toma simplemente lo que se lleva dicho, resulta una cuestión que se ordena entre los hombres que haya verdad en la boca de 2 o 3 testigos. Porque uno solo no es digno de fe, pero ¿cómo vamos a hacer extensiva a Dios esta razón? De otro modo no podría ser verdad. Lo que se dice que entre los hombres, cuando 2 dan testimonio de algo ajeno, su testimonio es verdadero, esto es, al atestiguar 2. Pero si uno de ellos da testimonio de sí mismo, no puede decirse que hay 2 testigos. No dijo esto con otro fin que con el de manifestar que él no era menor que el Padre. De otro modo, no hubiera dicho: yo y el Padre que me envió, véase también que su poder en nada ha sido disminuido por el Padre. El hombre, cuando es digno de fe por sí mismo, no necesita de testimonio, pero esto es cuando se trata de cosas ajenas respecto de lo que a él le toca. Al necesitar de testimonio ajeno no se consideraría como digno de fe. Pero aquí sucede todo lo contrario, porque atestiguando de cosa propia y teniendo testimonio de otro, dijo que él era digno de fe. Yo doy testimonio y también lo da el Padre que me ha enviado. Jesús provee a los testigos, Deuteronomio 17:6, 18:15. Requiere 2 testigos apelando a sí mismo al Padre, confrontar 5, del 37 al 38. (19) Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: vosotros no conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis a mí, conoceríais también a mi Padre. Aquellos que había oído decir al Señor: vosotros juzgáis según la carne, demostraron que habían escuchado porque creían que el Padre de Jesús era de carne. Por eso sigue y le decían: ¿dónde está tu Padre?, etc. Como diciendo: te hemos oído decir, yo no soy solo, sino que somos yo y el Padre que me ha enviado, pero nosotros te vemos solo. Manifiéstanos que tu Padre está contigo. Algunos indican que los judíos dijeron esto en tono de injuria, de desprecio, le vituperan como si fuera hijo de fornicación y de padre desconocido, o como aludiendo a la humilde condición del que se creía su padre, esto es, de José, como diciéndole: tu padre es vil y desconocido. ¿Por qué nos citas con tanta frecuencia? ¿Cómo no?, le preguntaban, deseando aprender, sino tentándole. No respondió a la pregunta anterior. Por esto sí respondió Jesús: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Como si dijera: preguntáis ¿en dónde está tu Padre? Como si ya me conocierais a mí, como si yo fuera solo. Lo que veis, pues, porque no me conocéis, yo no os manifiesto a mi Padre. Y así como a mí me queréis, hombre, creéis que mi Padre es también hombre. Sabéis que según lo que vosotros veis soy una sola cosa, y según lo que no veis otra. Yo hablo de mi Padre oculto, estando yo también oculto. Primero debéis conocerme y después a mi Padre. Conoceréis a mi Padre. Y eso es lo que añade: si me conocieseis a mí, en verdad que conoceríais al Padre. Y dice esto para manifestar que de nada les aprovecha decir que conocen al Padre si no conocen al Hijo. Dijo esto 20 junto al tesoro, enseñando en el templo, y nadie se apoderó de él porque su hora no había llegado aún. Gaza, en idioma persa, quiere decir riquezas, y filaten, guardar, porque era un lugar del templo donde se guardaban los tesoros. Hablaban en el templo por orden de los maestros, y ahí hablaba Jesús sobre esto. Murmuraban y le acusaban, porque se hacía igual al Padre. Gran confianza tenía y no mostraba temor,
porque en realidad no había de padecer hasta que él quisiera. Por esto sigue. Y ninguno le echó mano porque aún no había venido su hora, etc. Cuando algunos oyen esto, creen que Jesús vivió bajo la presión del hado, mas si hado tal, como algunos lo entendieron, viene de fado, que equivale a hablar. Como el verbo de Dios podía estar sujeto al hado, ¿dónde están los hados? Dirás que en el cielo y en el orden y giro de los astros. ¿Y cómo puede estar sujeto el hado a aquel por quien han sido hechos el cielo y los astros, siendo así que tu voluntad, si te conduces rectamente, puede ir más allá de los astros? ¿Acaso porque sabes que la humanidad de Jesucristo estuvo debajo del cielo, crees que el poder de Jesucristo estuvo subordinado al cielo? Mas no había venido aún su hora, no la hora en la que se viera obligado a morir, sino en la que se dignasen dejarse matar. En casi todos los lugares se ve la siguiente adición. Estas palabras dijo Jesús en tal sitio. Si reflexionáis un poco, encontrarás la oportunidad de la adición. Es pues el gasofilacio, un lugar donde se guarda el dinero ofrecido para gloria de Dios y socorro de los pobres. Las monedas tienen palabras diversas y llevan impresa la imagen de algún rey grande. Contribuya pues cada cual a la edificación del templo, llevando al gasofilacio espiritual todo lo que pueda para la gloria de Dios y el bien general. Eran de mucha más utilidad las ofrendas que Jesús llevó al gasofilacio del templo que todas las que habían ofrecido a los demás, porque ofrecía palabras de vida eterna. Cuando Jesús habló en el gasofilacio, nadie le detuvo porque sus palabras eran más fuertes que aquellos que le querían prender, no habiendo debilidad alguna en las palabras que habló el verbo de Dios. Habló el Señor en el gasofilacio porque se dirigía a los judíos por medio de parábolas. Y empezó como a abrir el gasofilacio cuando manifestó a sus discípulos las cosas del cielo. Por esto el gasofilacio estaba en el templo, porque lo que la ley y los profetas habían dicho por medio de figuras se refería a Dios. El episodio concluye con una nueva referencia a la imposibilidad de actuar contra Jesús. Hermanos y hermanas, hemos terminado la narración donde Jesús le dice a la gente que Él es la luz del mundo y que su testimonio es verdadero, pues así lo atestiguan su Padre y las Sagradas Escrituras. Voy ahorita. Jesús asegura conocer a su Padre. Todo esto sucede cerca de la alcancía del templo, donde quisieron apresarlo. Pero no sucede, pues aún no había llegado su hora. Así que con el favor de Dios nos vemos y oímos en el siguiente video. Reciban un saludo.